En el proceso de estudio de la especialización en neuropsicopedagogía de la educación, teniendo como base que la neuroeducación es un paradigma de la enseñanza que se basa en aportar estrategias y tecnologías educativas centradas en el funcionamiento del cerebro, y que la neuropsicología estudia las bases neuroanatómicas en relación a los procesos mentales como es la atención, la memoria, el lenguaje, la percepción, la praxis, las funciones ejecutivas y la emoción. Me permito iniciar esta explicación y este video de qué estrategias se pueden trabajar o son aplicables en el aula desde el enfoque de neuroeducación. Desde ese es importante pensar en cuándo convertimos una escuela o un aula inteligente para desarrollar aprendizajes en nuestros estudiantes. Una escuela inteligente o un aula inteligente es aquella que se está informada, es dinámica y es reflexiva para nuestros estudiantes. Se necesitan crear aulas donde la cultura del pensamiento del estudiante sea su oxígeno, el que respira. Un desafío para nosotros como maestros en el aula es conseguir un equilibrio entre la enseñanza y el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y para ello considero que debemos tener en cuenta 3 características. La primera, aprender para comprender es más que aprender. Debemos buscar que nuestros estudiantes comprendan lo que están aprendiendo. La segunda, modificar los procesos cognitivos y metodológicos hacia un proceso de aprendizaje que apunte a procesos creativos. Quiere decir que debemos proponer estrategias que modifiquen esas formas de pensar de nuestros estudiantes, que no sean rígidas, sino que sean al contrario, motivadoras e impulsoras en nuestros estudiantes a querer aprender, a querer avanzar, a querer seguir en ese bello proceso del saber. Y la tercera, todo ese proceso tiene que ser inteligente. ¿Por qué inteligente? Porque buscamos que la escuela o el aula se transforme de manera que el estudiante reflexione, aprenda a aprender, valore los procesos de aprendizaje que le están o él está generando. Cuando hablo de los procesos que deberían ser inteligentes en el aula, hago referencia a tener en cuenta la neurodiversidad del estudiante o del alumno, ya que no es viable que demos al estudiante un currículo especial, lento o rápido, sino uno donde genere aprendizajes reflexivos, que funciona y que funcione para todos los alumnos, sean lo que sean. Hablando de las aulas inteligentes y de cómo el maestro debe potenciar y preparar esas habilidades cognitivas y de aprendizaje en los estudiantes, es muy importante sacar a relucir el tema de la motivación, aquello que impulsa a cada uno de los niños o de nosotros mismos a trabajar para alcanzar una determinada meta. Pero no confundir esa motivación con alabanza. Motivar teniendo en cuenta que es un proceso indispensable en el ser humano y en este caso en nuestros estudiantes, porque ellos están más influenciados para aprender. Sabemos que una persona feliz puede aprender mucho más fácil que aquella que está desmotivada. Cuando hablo de los procesos que deberían ser inteligentes en el aula,
Hago referencia a tener en cuenta la neurodiversidad del estudiante o del alumno, ya que no es viable que demos al estudiante un currículo especial, lento o rápido, sino uno donde genere aprendizajes reflexivo que funciona y que funcione para todos los alumnos. Sean lo que sean, que los alumnos se sientan respetados, motivados y ayudados. Un currículo que apunte, que incluya, que tenga en cuenta a los estudiantes difíciles, porque el aprendizaje reflexivo es útil para los estudiantes que necesitan la energía, el interés y el desarrollo de esa capacidad de aprender y preparar esas habilidades cognitivas y de aprendizaje en los estudiantes. Es muy importante sacar a relucir el tema de la motivación, aquello que impulsa a cada uno de los niños o de nosotros mismos a trabajar para alcanzar una determinada meta. Pero no confundir esa motivación con alabanza. Motivar teniendo en cuenta que es un proceso indispensable en el ser humano y en este caso en nuestros estudiantes, porque ellos están más influenciados para aprender. Sabemos que una persona feliz puede aprender mucho más fácil que aquella que está desmotivada. Dentro de esa estrategia tan significativa como es tener en cuenta los dispositivos básicos para el aprendizaje, cabe resaltar actividades que conlleven a reforzar la atención, focalizando en nuestros estudiantes esa parte de la atención a través de mapas conceptuales, mapas mentales, actividades que generen esa atención y centrar esa atención de ellos en esas actividades. Otra es hacer pensar a los estudiantes, hacer preguntas, permitir que ellos tengan tiempo para expresar, para responder, realizar resúmenes con sus propias palabras, que ellos puedan recordar, que ellos puedan proponer, tratar de evitar al máximo el cortar y pegar, inculcarles a ellos el hacer, el crear. Terminando con hablar un poquito de la motivación y la influencia en las estrategias didácticas basadas en neurociencias, me parece muy importante un segundo ejemplo de estrategia, que son tener en cuenta los dispositivos básicos para el aprendizaje, como son la atención y la memoria. ¿Por qué son importantes estos dispositivos básicos de aprendizaje? Porque si el maestro dentro de su aula de clase no sabe, desconoce y no está interesado en saber cómo funciona esa memoria y esa atención, o cómo aplica o cómo está esa memoria entre en sus estudiantes, no van a haber procesos de aprendizaje significativos. Por lo tanto, cualquier estrategia que conlleve o lleve y planee para ellos no va a ser muy eficaz. Y así el estudiante va a tener una convicción de que el maestro realmente está interesado en lo que él sabe, conoce, puede, no puede hacer, y lo más importante, que está avanzando en su aprendizaje. Me parece que dentro de las estrategias didácticas es muy importante que el estudiante, que el docente tenga todas estas acciones presentes para que pueda generar un aprendizaje significativo y desde la neurociencia, porque si no conocemos si el estudiante está motivado, si ese cerebro está procesando, si está memorizando, si está atento, considero que no hay unos aprendizajes muy significativos.
Y por último, y no menos importantes, resalto aquí la última estrategia que considero muy importante y es el trabajo a través de las inteligencias múltiples. Dentro del proceso de neurociencia, neuroeducación y neuropsicología, es muy importante resaltar los aportes que hace Gardner con respecto a la inteligencia. Él define la inteligencia como un conjunto de capacidades, actitudes, talentos y habilidades que nos capacitan a los seres humanos para adaptarnos con éxito en una situación determinada. Gardner propone la inteligencia o le da valor a la inteligencia como ese proceso que todo ser humano tiene, porque todo cerebro aprende, todo cerebro es inteligente, solo que para Gardner cada ser humano aprende de diferentes maneras. Y él hace alusión a unas inteligencias múltiples, las cuales describe que el ser humano puede tenerlas o debe tener una de ellas potenciadas. Y ahí es donde juega el papel del maestro para planear, para planificar, para proponer sus estrategias didácticas que puedan potenciar, rescatar en los estudiantes estas competencias. Ahora, ¿cuáles son? Está la inteligencia visual espacial, kinestésica corporal, la musical, la lógico-matemáticas, la interpersonal, la intrapersonal y la naturalista.